Buenas tardes y bienvenidos. Soy Miguel Ángel Blanco, el artista y comisario de la exposición Historias Naturales y organizador de este ciclo de conferencias que ayudan a profundizar en este proyecto. Para mí es una gran alegría y un honor tener hoy con nosotros al doctor Peter Mason, encima coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques. Es un investigador solitario e independiente que siempre encuentra un sesgo inédito y fascinante para adentrarse en los temas que le atraen. Es doctor en Antropología por la Universidad de Utrecht, máster en Artes por la Universidad de Oxford y ha sido profesor visitante en la Universidad Católica de Chile y en Casa de América, aquí en Madrid. Es autor y coautor de numerosos libros sobre la historia y el análisis de la representación visual y ha colaborado con varios artistas contemporáneos. Destacan entre sus libros Desconstruyendo América, de 1990, La vida de las imágenes, de 2001, y Antes del desencantamiento, imágenes de animales exóticos y plantas al inicio de la Edad Moderna, del 2003. Actualmente vive en Roma. Quiero agradecerle el esfuerzo por estar hoy aquí con todos nosotros, después de haber sufrido un percance de salud, pero que no ha podido resistirse a esta gran pantalla y para proyectar las imágenes. Y no es la primera vez que sube a este escenario, ya pues participó en el curso Rivera entre Roma y Nápoles. Mi querido Javier Portús, que está presente aquí en la sala, fue el que me puso tras la pista de Peter, y Juan Pimentel, también, que ha participado aquí también en este ciclo de conferencias, con una memorable conferencia titulada Naturalia en la Pinacoteca, cómo intervenir en el Museo del Prado desde la historia de la ciencia, fue el que me presentó a Peter. En cuanto nos encontramos, nos dimos cuenta inmediatamente de nuestras afinidades, de nuestra inclinación magnética. Entonces, realmente estoy impaciente porque nos desvele algunos secretos de los árboles. Con todos ustedes, Peter Mason. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Tengo también que agradecer a Juan Pimentel, Javier Portús, Paloma Malagashore y la Fundación Amigos del Museo del Prado por haber facilitado mi presencia hoy día en este lugar. Estoy encantado. Gracias a todos. Doy gracias particularmente a mi amigo Pepe Pardo por haber depurado mi texto de los peores solecismos y chilenismos que tenía la versión original. Debo agradecer también al gran naturalista británico David Attenborough, cuya serie The Private Life of Plants, la vida privada de las plantas, ha sido una fuente de inspiración para mi título. Aunque frecuentábamos el mismo colegio público en Inglaterra, lo hicimos en épocas diversas y nunca nos encontramos. Espero que me perdone las distorsiones impuestas a su título. Las vidas que quiero comentar son múltiples, diversas, por eso he convertido su life en el plural lives. Y vamos a encontrarlas en lugares muy públicos, por ejemplo, aquí en el Museo del Prado, pero a veces escondidas, secretas, subyacentes. Han pasado más de 50 años desde la publicación de uno de los primeros ensayos del análisis estructural del mito. Estoy hablando de
la gesta de Asdiwal, texto de 1958 del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, en que aislaba y comparaba los diversos niveles en que evoluciona el mito: geográfico, económico, sociológico, cosmológico. Según él, cada uno de estos códigos era una transformación de una estructura lógica subyacente y común a todos. La mitología contiene un sinnúmero de transformaciones de seres humanos en árboles. En el viejo mundo tenemos las metamorfosis de Ovidio o el bosque dantesco de los suicidas, retratato aquí por la izquierda por Sandro Botticelli y a la derecha por Gustave Doré. En el continente americano tenemos el prodigioso árbol en que forma de crucifijo nació en una de las montañas de Chile, en la derecha. Por la izquierda tenemos la leyenda del Cristo en la encina, que relata la conversión de un indio llamado Tupac, supuestamente ocurrida en Copacabana. Dice la leyenda que Tupac atacó a un árbol misterioso y que con cada golpe fue poniendo al descubierto una parte del cuerpo del Cristo crucificado. Lo que vemos aquí por la izquierda. No temáis, no voy a analizar mitología y no tengo la mínima intención de embarcarme en un análisis estructural de ningún tipo. Pero veremos que, aun cuando hablamos de un tema aparentemente tan sencillo como las vidas secretas de los árboles, encontraremos varios códigos, resonancias, niveles. El nivel botánico-científico, el nivel geográfico-ambiental, a veces el nivel simbólico-religioso y sobre todo, hoy en el Museo del Prado, el nivel representacional, el nivel de las imágenes. Empezamos, como empieza la Biblia, con el libro del Génesis. Uno de los cuadros más conocidos del Museo del Prado es sin duda el tríptico El Jardín de las Delicias del Bosco, obra fechada alrededor del año 1500, en que Miguel Ángel Blanco ha identificado 4 unicornios. Hay más maravillas en esta obra. El ala izquierda se ha interpretado de varias maneras, por ejemplo, la creación de Eva o la boda de Adán y Eva. Pero, como quiera que se entienda, no hay duda posible de que la escena represente el jardín de Edén. Y entre los diversos árboles que se encuentran en este jardín, destaca uno, bajo el cual está sentado Adán. Su forma tan singular nos permite identificarlo como Dracaena draco, es decir, el drago canario. El árbol aquí. No soy botánico, no soy dendrólogo y no quiero entrar en las discusiones taxonómicas acerca del drago, pero sí debo señalar que hay 2 tipos de drago endémicos de las Canarias: el Dracaena tamaranae, exclusivo de la isla de Gran Canaria, aquí por la izquierda, que ha permanecido ignorada para la ciencia hasta el año 1998, y el mejor conocido drago Dracaena, característico de la isla de Tenerife. Aquí por la derecha el drago Dracaena, el drago milenario de Icoz de los Vinos Tenerife,
que tiene tal vez 500 años, que quería decir que sería contemporáneo con la llegada de Colón, cuando pasó por las Canarias. Es un árbol sagrado, por eso que la carretera tiene que hacer una desviación para no pasar por delante de ese árbol. Efectivamente, Tenerife y Gran Canaria son las únicas islas del archipiélago. Para los que no conocen las Canarias, son las islas más grandes y más centrales de las 7. Efectivamente, Tenerife y Gran Canaria son las únicas islas del archipiélago donde actualmente subsisten dragos en estado silvestre. Aunque, como veremos, la difusión del drago cultivado como planta ornamental se extiende mucho más ampliamente. El árbol drago debe su nombre a la creencia de que los dragones se transforman en árboles al morir. En la mitología, el archipiélago canario formaba parte del cuerpo de las utopías del descubrimiento que abarcaban el mito bíblico del paraíso, las leyendas clásicas de los campos elíseos, las islas de los bienaventurados, el mito de Atlántida y, a partir del siglo XI, las leyendas del monje irlandés San Brandán, relacionadas con la isla San Borondón, la isla octava de las Canarias. Según algunos, el jardín de las Hespérides sería el valle de la Orotava, en Tenerife, entre el volcán Teide, montaña más alta de España, por la izquierda, y el mar por la derecha. El árbol del drago entonces sería el dragón temible que custodiaba las manzanas de oro que Heracles vendría a buscar. De hecho, en el escudo de la Orotava, por debajo de la corona de los reyes católicos, se percibe la coexistencia de dos dragones vivos con un dragón muerto metamorfoseado en árbol drago. Es uno de los secretos del árbol drago, que contiene en sí un dragón muerto. Las 4 manzanas guardadas por los dragones aluden a la vez a las manzanas de oro del jardín de las Hespérides y a los 4 pueblos del valle de la Orotava. El drago más antiguo, de más de 20 metros de altura, cuando Alejandro von Humboldt lo vio en el año 1810, se encontraba frente a una palma de la época anterior a la conquista en el jardín de un mercante irlandés, don Juan Cologán de Franchi, marqués del Sausal, en ese mismo valle de la Orotava, Tenerife. Entre sus ramas cabía una mesa para 12 invitados. El árbol fue dañado por las tormentas y acabó destruido por un huracán en 1867. En la actualidad, el drago más anciano es el drago que ya he mostrado, el drago de Coz de los Vinos, Tenerife, el llamado drago milenario, que podría tener 500 años. Hoy día, el drago se ve en una multitud de contextos y lugares, algunos muy lejos de las Canarias. Su imagen se encuentra en una multitud de soportes. Aquí tenemos dragos gemelos, drago anciano apoyado por un bastón, drago que invade la casa, porque como he explicado, el drago es un árbol sagrado, entonces no se puede destruir.
el drago sí puede destruir las casas, pero no al revés. Este es un drago en forma muy bonita de la isla de La Palma, derecha, un drago que pone las flores generalmente una vez cada 15 años. Entonces es una foto que saqué en uno de esos años particulares en Santa Cruz de Tenerife. Aparece también en lugares fuera de las Canarias. Arriba tenemos un drago en el Cerro de San Lucía, Santiago de Chile, muy lejos de las Canarias, pero en ruta a las Américas desde España. Aquí los dragos de Gran Canaria, que tienen esta forma particular. Por debajo, los dragos que tienen una función para frenar los trenes en la estación central de Palermo, en Sicilia. En el centro, otro drago muy anciano de Galdar, Gran Canaria. Por debajo, otro drago que se encuentra en Sicilia, Palermo. Por arriba, uno en un jardín privado. Por debajo, las decoraciones para navegar con soporte de drago de Tenerife. Hay otros soportes de plástica. Tenemos dragos hechos de una piedra semipreciosa que es la olivina, una piedra verde. Publicidad con dragos, esto al lado de uno de los dragos más antiguos de Tenerife hoy en día, en Tacoronte. Se ve también en las botellas de vino. Este es un mural de la Orotava que no existe más. Esto es una foto ya histórica que saqué hace 10 años. Una representación del drago ahí asociado con los Guanche, los nativos, los aborígenes de Tenerife, en su lucha. Hay caminos que se llaman los dragos, hay azulejos con dragos, hay sacos con dragos. Este es el escudo de la Orotava hecho de arena. Es una pintura de arena para celebrar el centenario de la Orotava. Entonces el drago se encuentra en varios lugares de varios tipos en varios países. Esto es el uso cívico, el uso funcional político del drago. Todos estos son el escudo de la Orotava en varias funciones, varias posiciones, banderas, la puerta de la hijuela del jardín botánico, los demás. Pero volvamos al tríptico de El Bosco. A pesar de todo, la distribución natural del drago canario se limita esencialmente a los archipiélagos de las Canarias, Madeira y Cabo Verde. Resulta entonces poco probable que un artista holandés como El Bosco hubiera visto un albo drago en persona. Sin embargo, es impresionante que reproduzca la forma característica de las ramas bifurcadas, que parecen una ristra de salchichas. ¿De dónde sacó esta imagen? Alrededor de una década antes de la pintura del Bosco, Adán y Eva en el paraíso bíblico fueron representados en este grabado en madera para ilustrar el Liber Chronicarum del humanista y médico Hartmann Schedel de Nuremberg. Esta obra es una de las más conocidas y difundidas publicaciones del siglo XVI y fue impresa en tiradas de más de 1000 ejemplares. Dado que algunas fuentes justificaron la identificación de las Islas Canarias con las Islas Afortunadas de la Antigüedad clásica, puesto que se pensaba que el archipiélago representaba el paraíso, no resulta extraño encontrar una de las primeras
representaciones visuales del árbol drago en una escena que representa a Adán y Eva en el paraíso bíblico. Pero la imagen más antigua de un drago que conocemos, que conozco yo por lo menos, es la que se representa en un grabado de Martin Schongauer de la huida para Egipto. Estamos en el año 1470, más o menos. Se percibe la misma forma de las ramas bifurcadas, ese es el drago, también en compañía de las palmas, como en muchas de estas representaciones, pareja drago-palma. Por debajo no es exactamente un drago, pero algunos dragoncitos, los lagartijos que uno que sale por acá, estos dos pequeños. En ese año 1470, una fecha en que la relación comercial abierta entre las islas atlánticas y algunos puertos europeos ya propiciaba una comunicación de noticias e informaciones. El grabado de Schongauer, este grabado, sirvió posteriormente como modelo para un grabado de Alberto Durero del mismo tema, hecho aproximadamente en la misma época en que el Bosco estaba pintando su tríptico, y cuando se había finalizado la conquista de todas las islas del archipiélago canario. Ese grabado de Durero. Llama la atención el hecho de que, pese a que Durero acreditó rigor científico en la ilustración del mundo natural, su drago resulta menos científico que el de Schongauer. Claro que la vegetación y los lagartos tropicales no tienen mucho que ver con Egipto. Sirven aquí para denotar un ambiente de tipo más general y genético, lo que he llamado el paisaje exótico. Lo mismo podemos decir a propósito de otra representación de la huida a Egipto, esta en el libro de Horas, hecho por Antonio de Holanda para el rey Manuel de Portugal. La presencia de un elefante, un rinoceronte, los animales preferidos de Juan Pimentel, y unos camellos en el borde de la misma página, es sintomática del intenso interés del monarca portugués por los animales exóticos que provenían de las periferias de su reino en continuo crecimiento. La combinación de un drago canario con las palmas que se ve en estas dos obras se encuentra en la etiqueta de una edición de Navidad de una cerveza canaria. No se ve muy bien, pero el drago está por arriba de dorado, por debajo los tres reyes, obviamente, una palma. Como señalaba el gran historiador de arte Avi Warburg, no hay nivel de arte que sea indigno de nosotros. O como decía el poeta Terencio, hombre soy, nihil alienum, nihil humani, a me alienum puto. Nada humano me es ajeno. Gracias. Aquí vemos los soportes típicos de la obra de Warburg. En esta colocación, una etiqueta de una botella de cerveza no sería ajena. Tal vez la presencia de un drago en estas escenas de la huida para Egipto sea una alusión a un episodio narrado en el Evangelio apócrifo del Pseudo Mateo, Jesús y los dragones. Es un texto que no conocen todos. Habiendo llegado a una gruta y queriendo reposar allí, María descendió de su montura y se sentó,
teniendo a Jesús en sus rodillas. 3 muchachos hacían ruta con José y una joven con María. Y aquí que de pronto salió de la gruta una multitud de dragones, y a su vista los niños lanzaron gritos de espanto. Entonces Jesús, descendiendo de las rodillas de su madre, se puso en pie delante de los dragones, y estos lo adoraron y se fueron. Y así se cumplió la profecía de David: alabad al Señor sobre la tierra, vosotros los dragones y todos los abismos. Y el niño Jesús, andando delante de ellos, les ordenó no hacer mal a los hombres. Pero José y María temían que el niño fuese herido por los dragones, y Jesús le dijo: no temáis y no me miréis como un niño, porque yo he sido siempre un hombre hecho, y es preciso que todas las bestias de los bosques se amancen ante mí. Encontramos no un drago canario, sino un pequeño dragón animal en la fachada del Duomo de Orvieto. Espero que se ve bien. Está ahí, por delante de los pies del burro de María. Tal vez un recuerdo de este episodio. Otra apariencia de un drago al lado de una palma está relacionada con el texto del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando Hans Burgkmair de Augsburg, que había sido aprendiz de Schongauer, retrató a San Juan en la isla de Patmos en el año 1518, incluyó un drago canario por la derecha en esta escena bíblica. El árbol no es el único elemento exótico en esta pintura. La presencia de un guacamayo sudamericano se ve a la derecha. Por ahí. Resulta particularmente extraña en una escena mediterránea, siendo Patmos una isla griega. Obviamente, tiene más importancia lo llamativo del exotismo que la precisión geográfica en el género exótico. Para resumir hasta ahora, encontramos representaciones del drago canario en 3 contextos bíblicos: Adán y Eva en el jardín de paraíso, el centro, la huida para Egipto y San Juan en la isla de Patmos. Todas, en otras palabras, escenas con fuertes connotaciones simbólico-religiosas. No solo en el mundo del arte se encuentra el drago. Una de las primeras descripciones europeas de un drago canario es más o menos contemporánea del Jardín de las Delicias. En noviembre de 1494, el médico alemán Jerónimo Münzer, que estaba viajando por la península, llegó a Lisboa. Tras mencionar un enorme cocodrilo colgado en el coro del monasterio de la Santísima Trinidad, indica la presencia de un gran árbol llamado dragón que destila un jugo bermejo como la sangre del dragón en el mismo lugar. Efectivamente, el drago canario no es un árbol, sino una especie vegetal con las características peculiares de no llevar anillos en el tallo, lo que complica la tarea de dar una fecha a los ejemplares viejos y de exudar una savia de color rojo, la llamada sangre de dragón, utilizada en la farmacopea europea. Continúa Münzer,
En el monasterio de San Agustín hay también otros 3 árboles del dragón. Uno de ellos era descomunal y 2 hombres apenas se pueden abarcar su tronco. Es alto como un pino y su copa se divide en muchas ramas grandes con internodios como la raíz del ácoro. 70 años después, el botánico flamenco Charles de Lecluse, Carolus Clusius, acompañaba a un joven miembro de la rica familia mercantil Fugger de Augsburg por la península. El resultado del viaje fue la obra titulada Descripción de algunas plantas raras encontradas en España y Portugal, lo que vemos por aquí. Pero su publicación tuvo que esperar hasta 1576, años después del periplo, a causa de la guerra de Flandes. El primer capítulo del libro está dedicado al árbol drago, ya que, según el mismo Clusius, es muy raro, sobre todo en nuestra Europa, y, si no me equivoco, estoy citando a Clusio, si no me equivoco, desconocido por los botánicos. Describe cuidadosamente las características físicas del árbol y continúa: la primera vez que vi este árbol fue en Lisboa, en el año 1564, entonces 12 años después de la publicación, en la parte posterior de un monasterio dedicado a la Santísima Virgen que llaman de Gracia. Los monjes lo desconocían y no lo apreciaban, asegurando que no producía flores ni fruto. Sin embargo, posteriormente descubrí que la realidad era muy distinta, cuando el año siguiente un amigo me regaló una rama o racimo arrancada de este mismo árbol. Esta rama, que aún hoy conservo en mi casa, todavía Clusio, que aún hoy conservo en mi casa con algunas hojas, un trozo de corteza y una lágrima que yo mismo arranqué con mis manos, tiene un pie o más de largo y a ella se adhieren otras ramas pequeñas cargadas de abundante y compacto fruto aracimado. Y Clusius concluye la descripción del árbol con un elenco de sus propiedades medicinales. La descripción de Clusio fue acompañada de un grabado en que se ven los detalles del trozo de corteza que tenía en su casa y del racimo con fruto, al lado de una imagen del árbol entero. Es lo que vemos a la izquierda. Aún se conservan el bloque de madera utilizado para imprimir la xilografía, ahí por la derecha, y el dibujo preliminar. El primero está en Amberes y el dibujo está en Cracovia. Así que el drago canario fue admitido por primera vez en el corpus botánico científico europeo con un retraso apreciable. Un siglo después de su entrada en la iconografía europea, a través del grabado de la Huida a Egipto de Martin Schongauer. Tenía también una influencia. A finales del siglo XVI, cuando el herbolario inglés John Gerard quiso ilustrar un fruto singular, en el que pensaba que crecía un pequeño animalito parecido a un dragón, es lo que vemos aquí en el centro, asoció el fruto con el árbol drago e incorporó el grabado clusiano del árbol al lado de su ilustración del interior del fruto, tomado de Nicolas Monardes. Monardes a la derecha, aquí en el centro Gerard, por la izquierda el árbol de Clusio. Aquí vemos muy bien la relación entre un dragoncito y el pequeño animalito que está dentro del fruto y el árbol mismo. Fuera de las Islas Canarias, desafortunadamente, no todos los dragos soportaban el cambio de clima, como muestra la triste experiencia
del fundador de un jardín botánico en Sevilla, Simón de Tovar. En el periodo que medía entre la publicación de la monografía sobre las plantas ibéricas de Clusius y la de una obra más amplia del mismo autor, Rariorum Plantarum Historia, Tovar y Clusius mantuvieron correspondencia. En una carta a Clusius, fechada en marzo del año 1596, el médico sevillano, quien había remitido listados de plantas a Clusius, lamentaba el rigor extremo de los últimos inviernos. Efectivamente, fue en los últimos años del siglo XVI cuando la denominada pequeña edad del hielo causó los mayores estragos. En el mismo año, 1595, se malograron varios retoños salidos de las semillas que me trajeron del albo Draco de las Islas Afortunadas, todos excepto dos, demasiado jóvenes como para esperar que produzcan fruto o semilla aguda. Por ello, y por el corto tiempo de estos, solo le envió unas hojas con el nombre de la especie. Más afortunado ha sido el Draco tinerfeño, que ya tiene unos 15 años y se encuentra en óptima salud, gracias a mi mujer Florige, que está presente, en nuestro jardín en Roma. Ha crecido en 10 años. Ya he aludido a la presencia del drago tanto en Tenerife como en Gran Canaria. En esta última isla encontramos una de las apariciones más espectaculares del drago en el pueblo de Teror, sitio del santuario de Nuestra Señora del Pino, que se ve aquí. Textos del siglo XVI recuerdan un impresionante pino canario de unos 40 metros de altura, 40, y 2 metros de diámetro, en cuya copa estaban plantados 3 dragos gemelos, de algo más de 2 metros de altura cada uno. A su vez, los dragos encerraban entre sus raíces una piedra con un grabado que la tradición supone ser las huellas de los pies de la Virgen. Al pie del pino manaba una fuente considerada medicinal por los antiguos canarios. A la caída del pino, ocurrida un asiago lunes de Pascua, el 3 de abril de 1684, solo quedaba en pie uno de los dragos. Esta descripción del pino con sus dragos de terror la debo a mi amigo tinerfeño José Barrios, que en 1990 descubrió traspapelados en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife 2 dibujos efectuados en 1682, solo 2 años antes de la caída del pino, por el médico historiador teldense don Tomás Marín de Cubas. Estos dibujos pueden ser los primeros de un drago realizados en Canarias. En ellos pueden apreciarse con total claridad los distintos elementos que componían en esa época el santuario. El pino con el único drago que sobrevivía en su copa, la campana que colgaba de su primera rama, el muro que rodeaba su base y la pequeña iglesia adosada. Barrios añade que un árbol encerrando una piedra entre sus raíces representa la unión simbólica de las 2 almas que la tradición norteafricana atribuye a cada persona. Otra vez, por tanto, encontramos el drago en un contexto simbólico religioso, esta vez en una fusión de cultos norteafricanos y católicos. El drago no era la única fuente de colorante.
a unos cuantos kilómetros al oeste de la Restinga, el punto más meridional de la España, en la isla canaria del Hierro, el faro de la Horquilla señala el punto más occidental de Europa. Horquilla es el nombre de un líquen nativo del cual se extrae un colorante natural que ya los romanos usaban como tintura violeta. Pero la fama de la horquilla va más allá, pues hasta finales del siglo XIX, la horquilla marcaba el meridiano, o grado cero, ni este ni oeste. Cuando Colón quería indicar la distancia que había viajado para llegar a las Américas, lo hacía en términos de cuántas leguas lo separaban de la isla de El Hierro, porque su costa occidental era el último lugar conocido del viejo mundo antes de aventurarse en lo desconocido en busca del nuevo mundo. Y por una feliz coincidencia, debemos al naturalista y astrónomo Louis Feuillet tanto la fijación de la posición del meridiano en el Hierro como la primera representación botánica del drago tomada de una planta viva in situ. Tengo más secretos para ustedes. El Hierro es también la isla donde se situaba otro árbol maravilloso. En sus Problemas y secretos maravillosos de las Indias, títulos que podría adoptar sin dificultad para la presente conferencia, el médico sevillano Juan de Cárdenas escribe: bien sé que algunos o muchos no creerán lo que aquí digo, pero podré yo decir que quien esto no creyera, menos creerá lo que todo el mundo cuenta del árbol que está en la isla de Hierro, de cuyas hojas llueve cada mañana tanta agua que da abasto a toda la isla. No faltan, en este caso, explicaciones modernas, por ejemplo, el fenómeno de la llamada gutación, es decir, la aparición de gotas de savia de xilema en las puntas o bordes de las hojas de algunas plantas. Los primeros viajeros europeos al Hierro comentaban la ausencia de fuentes por toda la isla y por consiguiente la dependencia absoluta de los indígenas de la isla, los bimbaches, del árbol milagroso llamado garoé. El ingeniero italiano Leonardo Torriani, que pasaba algunos años en las Canarias en las últimas décadas del siglo XVI, anotaba que ninguna cosa de este árbol parece tan digna de maravilla como lo es su incorruptibilidad. Perdón, difícil para mí. Merece sin duda considerarse como santo y maravilloso, pues con esta planta rara y perenne, la divina providencia quiso asegurar la vida de aquellos hombres que desde el principio vinieron a vivir aquí. Gracias a ella se conserva hasta el presente su descendencia y por lo mismo colegimos de su inmutable naturaleza que deberá conservarse por toda la duración de los siglos futuros. Desgraciadamente, la profecía de Torriani no se cumplió. El árbol fue arrancado de raíz por un ventarrón en 1612. El árbol Ocotea fruitans, que ven aquí por la derecha, en el lugar del árbol histórico, ese árbol fue plantado hace solo 65 años, aunque las cisternas en sus alrededores son aparentemente los hoyos históricos de los Bimbache. Es el árbol garoé, uno de los nombres de ese árbol maravilloso. La crónica francesa de la conquista de las Canarias de Jean Bettencourt, escrito en los años iniciales del siglo XV, compilada por su sobrino a finales de la centuria, cuenta que en la parte más alta del país hay árboles que destilan siempre un agua hermosa y clara,
que se recoge en unos hoyos cerca de los árboles, la mejor que se puede hallar para beber. El manuscrito incluye una imagen de la isla, pero de tipo genérico, sin otro particular. En la primera representación visual conocida del árbol maravilloso de hierro, a la derecha, vemos a dos personas con traje primitivo que recogen en cántaros el agua que destila de sus hojas. El árbol mismo está en el centro de un estanque circular. El grabado forma parte de la Historia del Mundo Nuevo, obra extremadamente popular del humanista Girolamo Benzoni, italiano, que realizó un periplo por varios países sudamericanos entre 1541 y 1556. El tema principal del libro de Benzoni es la caída de Atahualpa a manos de Francisco Pizarro, pero su descripción textual y su representación visual, sin embargo, se encuentran en un apéndice de la obra dedicado a una descripción breve de las Islas Canarias, parada obligatoria para cualquier viajero con destino americano. La imagen del árbol garoé de El Hierro en la obra de Benzoni ha tenido una vida sorprendente e impredecible, pues la encontramos de nuevo en un lugar inesperado en la retórica cristiana del franciscano Fray Diego Valadez. Este nativo de Tlaxcala, que publicó su libro en 1569 en Perugia, fue desde el alcance de la facción española que estaba ejerciendo presión en Roma, es el motivo por qué fue publicado en Perugia, hizo un collage de distintas imágenes sacadas de la Historia del Mundo Nuevo de Benzoni para componer este grabado que vemos a la derecha, que el garoé de El Hierro se ve con estanque circular por aquí. Rico en materia etnográfica e etnobotánica, el grabado muestra una escena de sacrificio por encima de una pirámide, aunque la construcción arquitectural en que se desempeña el rito tiene una pinta más europea que amerindia. Una comparación entre las imágenes sueltas de Benzoni y la composición valadesiana muestra sin duda la incorporación de materiales extraídos de los grabados de Benzoni, con referencia al modo de pescar y al modo de tocar y sonar los instrumentos musicales de los indios. Aquí a la derecha vemos el árbol garoé de Benzoni, en el centro del grabado de Valadez, el mismo árbol por debajo de los ritos de sacrificio humano. Por aquí estos músicos son muy parecidos a los músicos que se ven en el centro, y la escena de la pesca por arriba está al revés, la escena que vemos aquí por la izquierda, que este es un collage, ¿no?, de elementos diversos, todos sacados de Benzoni en la retórica cristiana. El elemento más sorprendente en este grabado entonces es la presencia del árbol maravilloso del hierro. Varias de las otras plantas están acompañadas de su nombre: guayaba, tuna, sangre de drago, aunque esta última es la resina del copal y no del árbol canario. Pero el garoé del hierro no lleva ninguna forma de identificación textual. Resulta claro que no se halla en su casa en una representación americana. Debemos presumir que ha sido extraído de la Historia del Nuevo Mundo sin prestar demasiada atención al hecho de que no es un árbol americano. Esta capacidad de las imágenes para pasar de un contexto al otro es un fenómeno que recurre con gran frecuencia en la iconografía europea de las Américas.
Ya sensibilizados con este tipo de préstamo iconográfico, no tendremos dificultad en reconocer el mismo fenómeno en un grabado, otra vez perteneciente a una de las obras más difundidas en la Europa, la compilación de relatos de viajes publicados por la familia de Brie en Frankfurt. Estamos entre el año 1590 y 1634. El sexto libro, uno de los tres explícitamente basado en la obra de Benzoni, está dedicado a la conquista de Perú. Otra vez, el árbol canario ha sido trasladado a la otra orilla del Atlántico y transformado en el proceso, porque el artista de la familia de Brie ha aumentado el número de personas a 14, una de las cuales es una mujer. Le ha quitado al estanque el muro y a los indígenas su ropa y les ha regalado algunas ollas manieristas. En variaciones fieles al modelo de Brie o con un aire más bucólico e idílico, la imagen ha perdurado hasta hoy día. Aquí quisiera abrir un breve paréntesis. Debemos recordar que, merced a los constantes vientos alisios y las fuertes corrientes marinas, las Canarias constituyeron la última escala de los navios antes de cruzar el Atlántico. Cristóbal Colón paró en la isla de La Gomera en su primer viaje a América y las Islas Canarias le proporcionaban una plantilla mental para entender el mundo nuevo. Nunca olvidó las Canarias. Como muestra la observación sobre su primer encuentro con los nativos de la isla de Guanani, el 11 de octubre del 1492. De ellos se pintan de preto y de ellos son de la color de los canarios. Ni negros ni blancos, de los canarios, las palabras de Colón. Puesto que, según sus propios cálculos, Colón había navegado en línea recta hacia el poniente tras zarpar de La Gomera, esta correspondencia con respecto al color de piel se podría atribuir al hecho de encontrarse en la misma latitud. 2 meses después, las Canarias le servían otra vez como marco de referencia para describir la vista desde un puerto. De aquel puerto se aprecia un valle grandísimo y todo labrado, y sin duda que hay allí montañas más altas que la isla de Tenerife en Canarias, otra vez Canarias, que es tenida por de las más altas que puede hallarse, el Teide de Tenerife. Las Islas Canarias, por tanto, con sus habitantes, flora y fauna, árboles y todo, constituyen una fuente permanente de material comparativo que ayudaba al almirante a articular las similitudes y diferencias entre el viejo y el nuevo mundo. No resulta tan extraño, entonces, si a veces encontramos una confusión o contaminación en las imágenes del Nuevo Mundo y de las Canarias, respectivamente. Esas consideraciones sobre el árbol Garoé del Hierro no serían completas sin tomar en cuenta una representación en 3 dimensiones, del mismo modo en que los objetos cuidadosamente colocados aquí en el Museo del Prado por Miguel Ángel Blanco, que complementan los cuadros bidimensionales. En un desfile organizado en la corte de Federico I en Stuttgart, el duque mismo jugaba el rol de la reina de América. Tras 3 caballeros europeos caminaban 2 figuras que representaban a Amerigo Vespucci y a Cristóbal Colón. Las figuras sucesivas del desfile fueron 4 personas en traje amerindio y un árbol de cuyas hojas destilaban gotas de agua.
El árbol canario no es el único elemento del desfile que está en desacuerdo con el contexto americano. Sin embargo, se explica el recurso a estos elementos heterogéneos por la presencia de sus imágenes en las páginas de la gran compilación de la familia de Brie. El subtítulo de esta conferencia, del jardín de las, si no me equivoco, del jardín de las delicias, el jardín botánico, algo así. Voy a cerrar con mención de un jardín botánico. En una carta fechada en 1788, dirigido a don Alonso de Nava y Grimón, el ministro de Indias, Antonio Porlia de Sopranis, escribe: para que prosperen en sus dominios de Europa las plantas exquisitas cuyas semillas han hecho venir así de Asia como de América, y considerando que el clima y temperamento de estas Islas Canarias son más análogos a los de los países nativos de dichas plantas, me ha encargado Su Majestad disponga que en esta isla de Tenerife se establezca uno a varios plantíos en los terrenos más adecuados a estas producciones. El jardín de aclimatación de la Orotava, situado hoy día en Puerto de la Cruz, Tenerife, fue ordenado en ese año por Carlos III, que había fundado el Real Jardín Botánico de Madrid poco antes, para aclimatar las plantas exóticas antes de trasladarlas, en el caso de una aclimatación exitosa, a los jardines reales de la península. Lo podemos tomar como metáfora del proceso en que el pasaje por las Canarias, conocidas y conquistadas en su mayoría, ya un siglo antes del descubrimiento y la conquista de las Américas, ofrecía un filtro, un horizonte mental. Este filtro servía para aclimatar la información que llegaba del mundo nuevo para facilitar su consumo por parte del mundo viejo. Hasta un objeto de estudio como las vidas secretas de los árboles, por trivial que puede parecer, sirve para afinar nuestras percepciones sobre los modos en que se articulan el arte y la ciencia natural en su afán de reflejar y reflexionar sobre el mundo que nos circunda. En mi conferencia de hoy espero haber permanecido fiel al lema inscrito en la fachada del antiguo palacio de Goyeneche, Naturam artem sub uno tecto, es decir, naturaleza y arte bajo un mismo techo. Empezamos con el drago canario del Jardín de las Delicias del Bosco, nombre, el Bosco, que se debe a la ciudad en los Países Bajos donde nació el artista *Zertogenbos, lo que quiere decir bosque del duque. Y quería cerrar, pero desapareció la imagen, con otro drago del siglo XVI, esta vez del Sacro Bosque del Príncipe Orsini en Bomarzo, Italia, con un drago enorme. No sé qué pasó con el árbol. Si los árboles tienen sus vidas secretas, puede ser que no te dejan ver el bosque. Pero las vidas secretas de los bosques es otro tema. Gracias.